Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Esfera Médica, tecnología de punta para tratar el dolor. Esfera Médica, la salud ante todo. Cuando un problema de salud nos aqueja, acudimos a un médico y si éste no brinda las soluciones esperadas, seguimos buscando soluciones sin salirnos del círculo, hasta que desconfiamos del genérico llamado medicina y optamos por caminos muchas veces equivocados, sin darnos cuenta que hay profesionales que trabajan e investigan a favor de nuestro bienestar. Este es el caso de Esfera Médica, un revolucionario sistema que trata nuestros problemas de salud de manera individual, buscando en nuestro organismo las causas de esos males y poniéndoles un remedio adecuado para restablecer la armonía de nuestro cuerpo. Hoy nos acompaña el doctor Norberto Díaz Reyes, un especialista del tema que nos ayudará a descubrir soluciones para nuestra salud a partir de análisis certeros y profesionales que compartiremos con ustedes. Hoy nos acompaña el doctor Norberto Díaz Reyes. Es médico general graduado con honores del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. También es especialista de primer grado en cardiología por el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular en Cuba. Cuenta con una maestría en cardioimagen en España, 2 años en especialidad en alergia e inmunología en Madrid. Además, es especialista en nuevas tecnologías contra el dolor y enfermedades crónicas. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de inquietante actualidad. Más que de inquietante actualidad, yo creo que este tema nos va a tranquilizar a todos porque estamos ante la presencia de un experto que nos va a hablar de salud, o sea, cómo prevenir las enfermedades, cómo curarlas o cómo darles un alivio a las enfermedades con una técnica revolucionaria, un método revolucionario, y no quiero usar términos que son técnicos y no me corresponden, pero tenemos un programa interesantísimo donde le decía fuera de cámara al doctor que es una enciclopedia médica abierta y ustedes lo van a comprobar, pero va a presentar al doctor mi compañera Carla. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José, muy bien, muchas gracias, muy contenta de nuevamente recibir con nosotros al doctor Norberto Díaz. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien. Buenas noches. Encantado, buenas noches. Doctor, pues nuevamente, como bien decías, José, para muchos quizá sea nuevo, para muchos quienes nos hayan acompañado semanas atrás, pues también ya conocen un poco, pero pues queremos ampliar la información de qué es exactamente, doctor. Recuérdamos qué es Esfera Médica. Yo me gradué de médico, doctor en medicina en el 94 en Cuba. Hice la especialidad de cardiología, soy cardiólogo, me gradué en el 98 y me especialicé dentro de la cardiología en cardioimagen, resonancia, TAC, cardiología nuclear, todas esas cosas. Me voy a España porque mi familia es española, tengo doble nacionalidad y me dedico allí también a hacer otras cosas y hace casi 10 años conozco nuevas tecnologías relacionadas también con la imagen y con un nuevo tipo de medicina, es medicina informacional. Entonces, tengo 2 amigos, Nacho y Agustín, que son los dueños y los creadores y los promotores de Esfera Médica, que se dedicaron durante 20 años a integrar varios tipos de técnicas, sobre todo rusas, suizas, francesas, pero ellos son muy especialistas de la medicina más asiática, más tradicional, medicina china, y hicieron un compendio, hicieron una unión de lo mejor de la medicina tradicional china y de lo mejor de la medicina occidental, sobre todo con el concepto de no ser invasivo, de ir a la causa, de ir sobre todo al origen y de tratarlo desde un punto de vista diferente. Es decir, Esfera Médica es un conjunto de médicos donde la misión es aumentar la calidad de vida, claro, sin invadir, sin tener productos tóxicos, y nosotros no curamos, ningún médico cura. Y Cofepris no permite decir curar tampoco. Entonces, nosotros potenciamos las
cualidades y las calidades del cuerpo. Nosotros creamos un hábito fisiológico, nosotros hacemos un recuerdo a la memoria celular para que el cuerpo recuerde cuál es la estructura y la función normal de cada uno de sus órganos. Nosotros valoramos cuáles son tus potencialidades, vemos cuáles son las tendencias que tienes a enfermar, vamos al origen, a la causa del problema y no tratamos los síntomas de una manera convencional. Evidentemente yo soy cardiólogo de 20 años, entonces soy un híbrido, yo no soy completamente un médico alternativo. No, evidentemente tu experiencia te va dando y vas llevando una forma de tratar diferente. Pero la esencia de Esfera Médica es esa, es una nueva visión de la medicina, es un nuevo concepto, tanto de diagnosticar como de tratar. ¿Reactiva la memoria del cuerpo? La memoria celular. La memoria celular. Siempre hay memoria, hay conciencia a todos los niveles. Y de ahí el cuerpo, digamos, sanaría solo. Dependiendo de su potencial, dependiendo de sus reservas energéticas, así va sanando, evidentemente. Es decir, si yo te mejoro a ti tu sistema inmune, si yo te lo equilibro, si yo te quito las toxinas o todas las infecciones o la información de virus, bacterias y hongos, tú vas a estar más fuerte. Si yo te mejoro el funcionamiento de tu vaso, del timo, de los ganglios, tú vas a estar más fuerte para enfrentar todo lo que viene. Si yo mejoro tu circulación, tu estado neurológico, el cerebro, que es el rector de todo, evidentemente vas a tener mucho más energía, porque la enfermedad no solamente es un síntoma, es un compendio de cosas. Y yo decía, ¿somos solamente un cuerpo? No. Tenemos emociones, claro, tenemos sentimientos, estamos llenos de estrés y a veces tú no tienes una patología específica de un órgano, pero sí estás muy estresado o estás deprimido o estás cansado. Entonces, eso influye muchísimo en tu estado de salud, claro, e influye en cómo tú te enfrentas. Claro. ¿El estrés enferma? Por supuesto. Es decir, evidentemente, por ejemplo, en cardiología siempre hablamos de los factores de riesgo, los clásicos, los conocidos. Pero evidentemente, cuando tú estás sometido a un estrés, vean a todos los presidentes, tanto el americano como el de aquí, cuando comienzan y cuando terminan. Claro. Es un estrés enorme. Sí, claro. Es decir, ¿dónde ocurre la unión del estrés y de lo emocional que se convierta en química, que se convierta en neurotransmisor y que afecte? Eso lo hacemos nosotros. Es decir, la ciencia todavía tiene que descubrir y describir cómo una emoción realmente hace que tu sistema nervioso se altere, tus glándulas, tu sistema endocrino se altere, produzcan más sustancias que te afecten. Porque el cortisol es una de las grandes hormonas, por ejemplo, la producen las suprarrenales y es la droga del estrés. La dopamina se produce en el cerebro, pero también en el intestino y es la droga del placer. Entonces, evidentemente sí, tú puedes potenciar un estado biológico positivo. Y eso lo hacemos. Ahora, hace poco escuché en los Estados Unidos hablar de la enfermedad, o alguien que se produjo un deceso y le hablan de la enfermedad del corazón roto. Es decir, que mueren de tristeza. ¿Se puede morir de tristeza? ¿Puede llevarte una tristeza, una angustia a influir en eso? Según la medicina china, la tristeza afecta al pulmón, la falta de alegría al corazón. Pero el pulmón, su acoplado es el intestino grueso, del corazón su acoplado es el intestino delgado. El maestro del corazón es el pericardio. Entonces, está descrito, por ejemplo, el síndrome de Takotsubo, que es generalmente una mujer de 50 años que sufre un evento traumático muy fuerte, un susto, se le dilata el corazón. Entonces, claro que puedes morir de tristeza. Y puedes morir de estrés y puedes morir de muchas cosas. Entonces, evidente. Sería la consecuencia de este estado emocional que repercute en otro órgano. No como tal que murió solo de tristeza, ¿no? En este caso. Claro, nadie, ningún médico que se respete te voy a poner en el certificado de función de muerte de tristeza. Okay. No. Es correcto, claro. Evidentemente no. Pero sí lo genera, sí. Y si leen, por ejemplo, algo de la medicina, de la nueva medicina germánica, de las 5 leyes biológicas, te das cuenta que un detonador te puede provocar una alteración en determinados órganos dependiendo del origen. Puede ser incluso un susto, ¿no? Sí. Cuando tienes un accidente. ¿Cuál es la gran diferencia nuestra con la medicina alternativa? Porque nosotros no somos medicina alternativa, somos una nueva medicina, es medicina informacional. Eso me interesa mucho. No es alternativa. Es que nosotros utilizamos la tecnología altamente científica, la medicina basada en la evidencia para demostrar lo que ya viene diciendo hace más de 3000 años el resto de la medicina.
Entonces, nosotros tenemos 3 grandes tecnologías, una resonancia magnética no lineal, es decir, no es una convencional. ¿No te meten dentro de un aparato para...? No, te ponemos un resonador en la cabeza y a través de la información del cerebro captamos toda la información de los órganos y los tejidos. Pero no solamente captamos la información, vemos cómo está tu metabolismo, todo lo que se destruye, todo lo que se forma, vemos la información de virus, bacterias y hongos. Entonces vemos una cantidad de información que está guardada y vemos cuál es la que está desequilibrada, cuál es la que está fisiológica y la vamos llevando hacia la normalidad. Pero necesitamos para eso un tiempo y para crear un hábito fisiológico al menos 90 días. Todo aquel que tenga un dolor, todo aquel que tenga un malestar, por favor visítenos, porque generalmente has visitado muchos médicos. Gastamos miles de dólares en un coche, gastamos miles de dólares en una casa. ¿Cuál es tu verdadero coche? Tu cuerpo. ¿Cuál es tu verdadera casa? Tu cuerpo. Entonces, tenemos que vivir con calidad de vida. Esto no es caro, es costoso, pero no es costoso así, es una inversión de futuro. Claro, la salud no tiene ningún precio, digo, esto es... Y es una opción, evidentemente. Claro. Y si quieres algo nuevo en tu vida, visítanos para que veas. Y tenemos diferentes opciones, porque tenemos la técnica suiza Atlas. ¿Por qué no funciona tan bien a nosotros? Diferente. Porque la potenciamos con la Skenar, que es el robot ruso pequeñito, que tratamos la piel, que es el segundo cerebro. La piel es el segundo cerebro para nosotros, igual que el intestino. Evidentemente el intestino está considerado el segundo cerebro porque tiene muchas neuronas, produce muchos neurotransmisores y algo parecido. Pero entonces nosotros potenciamos. El Atlas es una técnica suiza de un masaje muscular profundo a nivel de la musculatura maestra del cuello, pero relajamos todas las fascias, todas las cadenas miofaciales. Se alinea la primera vértebra, se alinea el resto de las vértebras, se descomprimen los nervios, entonces mejora mucho la circulación cerebral porque aquí está crítico y es muy rentable para el paciente porque solo es una vez. Déjame preguntarte algo. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un problema en el colon o colon irritable, le hacen un estudio, una colonoscopía, es un estudio molesto porque se meten a tu cuerpo y se meten por lugares que no te agradan. Y se meten por lugares que no te agradan, pero de todas maneras, ¿cómo ustedes detectan un problema de ese tipo, sobre todo en la parte de colon? Es muy sencillo porque en la resonancia no vemos el órgano por fuera, lo vemos por fuera y lo vamos por dentro. Y vamos haciendo como biopsias electrónicas que van aumentando y llegamos al tejido, a la mucosa, a la submucosa, a cómo se nutre, pero llegamos a la célula, a los organelos, al ADN. Entonces, llevamos muchos años con médicos, con diferentes, y no mejoramos. Y no nos dicen qué nos pasa, cuál es el origen, cuál es la causa, por qué me siento mal, por qué sigo con un colon irritable. Verdad, claro. Y si te das cuenta cuál es la causa del colon irritable, generalmente el estrés. Evidentemente, en la alimentación hay muchas cosas, pero todos tenemos un punto crítico débil. Una cadena es tan fuerte como la voz más débil. Casi siempre cuando tenemos un estrés nos toma el estómago, cuando tenemos un estrés la vía respiratoria. Entonces casi todos tenemos una parte que es la que más nos falla. Hay que saber identificar de dónde viene, porque un dolor del hombro no necesariamente está en el hombro, puede deberse a un mal funcionamiento del vaso, puede deberse a un mal funcionamiento del hígado. El riñón nutre los huesos. ¿El hombro, doctor? O sea, que te duele el hombro tiene que ver con el vaso. Perfectamente. Wow. El vaso no es nada más de formar sangre, destruir sangre, distribuye la energía. Entonces, tenemos que aprender a unir los conceptos de los sabios de hace miles de años, de la medicina china y de la medicina asiática, con los sabios nuestros de la medicina occidental. La medicina ha avanzado mucho, pero tenemos conceptos de hace 300 años que no han cambiado, como las enfermedades crónicas. No se curan, es crónica y no sabemos cuál es la causa. No, el hecho de que no lo sepas no quiere decir que no mejoren. Claro. Doctor, ¿qué pasa después del Skenar, del Atlas y del otro estudio? O sea, después yo voy a mi casa y me tengo que tomar cierta medicina, ¿o qué es lo que generalmente va a pasar? le ofrecemos, por ejemplo, el Atlas. El Atlas es solo una vez, el periodo de regeneración que tiene son de 1 año a 2 años y se va recomponiendo todo. Skenar generalmente es una terapia que se hace una vez a la semana, puede ser más frecuente, menos frecuente, dependiendo del paciente. Y con la resonancia tenemos una parte diagnóstica y tenemos una parte terapéutica, que es parecido a la homeopatía, mucho más potente. Y se toman esas gotitas con la información propia de uno, 2 veces al día para crear esa memoria celular que decimos. Entonces, no crean nada de lo que les digo. Vivan la experiencia, compruébenlo. Porque ¿por qué la gente va y sigue yendo? Porque funciona.
Claro. porque realmente funciona. Esto es medicina basada en la evidencia, esto es ciencia, son nuevas tecnologías que es verdad que en menos de una hora yo te puedo hacer el estudio, pero no basta una vez, hay que haber un seguimiento. Claro. Solo una vez es el Atlas. Y con escáner sobre todo nos especializamos en el dolor, en la inflamación, pero también desintoxicamos órganos, aumentamos el potencial. Entonces, es una manera diferente de ver la medicina y no suspendemos ningún medicamento. Usted sigue yendo con sus especialistas y que sea su especialista el que decida si tiene que bajar una dosis, si tiene que cambiar la medicación, lo que sea. Doctor, entonces, ¿puedo combinar de alguna manera el tratamiento que estoy llevando en esfera médica con cualquier otro tratamiento que yo esté llevando? Completamente. No pasa nada. No, no interfiere y tampoco quitamos nunca, ni siquiera estamos en contraposición con los diagnósticos de la medicina alopática. Respetamos todo eso. Pero ahí de repente en otro tipo de medicinas a lo mejor dices, para darme cuenta si está funcionando, sigo tal guía, digamos. No, porque actúa a otro nivel y es medicina informacional. Okay. De todas formas va a funcionar. Si no te funcionaba, viniste porque no te funcionaba. Claro, claro. Siempre digo, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Tú puedes tener un mismo dolor y a ti te genera más sufrimiento que a ella. ¿Por qué? Porque tú lo vives desde otra experiencia, tú lo percibes. Quizás tu padre murió de ese dolor o diferente de esa enfermedad, quizás tú llevas más tiempo. Entonces, en el ser humano no solo es el dolor es activo, el dolor es un llamado de atención. Somos especialistas de dolor. El dolor es fácil relativamente de quitar. Lo difícil es el sufrimiento que te genera. ¿Existe el umbral del dolor? Por supuesto, claro, por supuesto. Hay gente que dice y nosotros lo manejamos mucho. Y es evidente, lo más fácil es decir si es un dolor moderado, si es intenso, si es severo. Existe una característica, en Cuba nosotros nos formamos con Alicia Fredusa, que era las características de la medicina francesa del dolor, aparición, localización, intensidad, frecuencia. Es decir, pero tú faltan muchas cosas ahí. Entonces, ¿cómo tú vives el dolor? ¿Cómo tú percibes ese dolor? El de él al mío. Claro, porque a ti te puede generar una tristeza, un sufrimiento mucho mayor, a ti te puede generar el miedo, a ti te puede generar otras cosas que no te genera. Y si ese dolor es mantenido, pues te va a dañar mucho más. Claro. Doctor, en esfera, ¿pueden tratar cualquier tipo de patologías? Sí, cualquier tipo de patologías. Muchos me preguntan, ¿y el Atlas? ¿El Atlas sirve para la diabetes? Por supuesto. Porque aunque sea una técnica, sobre todo de biomecánica, si yo a ti te mejoro la biomecánica, puedes caminar, tienes menos dolor, evidentemente vas a hacer más ejercicio, se controlan más los factores de riesgo, la insulina entra mejor, entonces se va a regular también la diabetes. Entonces, si yo te mejoro a ti el sufrimiento y te aumento tu potencial para defender tu cuerpo en el sistema inmune, cualquier enfermedad puede mejorar, aunque no sea de manera directa, pero sí indirecta. Porque tú estás bien en tu trabajo, tú estás ganando mucho, no tienes problema, estás sano aparentemente, pero su hijo se enfermó o tu esposa tiene cáncer, ya no está sano, porque hay una salud también que es familiar, que es social. Entonces, la salud no es nada más que tu organismo, es mucho más amplio. Ese es lo que te rodea. Claro, la OMS dice que la salud es el bienestar biopsicosocial. Yo añadiría también energético, psicológico. Hay muchas cosas que influyen en la salud. Yo tuve un amigo, músico, al cual quise muchísimo, que se muere su esposa de cáncer de pulmón. Él era un hombre sano, delgado, inquieto, no se quedaba quieto nunca, tenía una condición física increíble. Y se murió a los 11 meses. Claro. De golpe Claro. Ninguno de nosotros podía creer que en 11 meses se murió. Claro. Y las hijas luego me explicaban que había caído en un pozo en un estado depresivo, evidente. Y tenía 58 años, imagínate. Joven completamente. Entonces, yo siempre pensé eso. Siempre podemos ayudar. Siempre va a haber mecanismos compensatorios que te regulen y mecanismos que te estén dañando, tanto internamente como externamente. Entonces, ¿quién es tu peor enemigo? Tú mismo. Tu mente. Claro. El ego, la mente menor. Tú mismo. Pero ¿cómo tú vives la experiencia? Aunque no sea tu mente, quizás un evento traumático como ese, tú lo vivas desde la emocionalidad. Tú lo vivas de una manera diferente porque ya tenías un antecedente y eso fue un riel que se activó. Entonces, hay que saber cómo están tus órganos, cuál es tu punto más débil, cuál es el origen y la causa, porque mucha gente no sabe
el origen y la causa de sus enfermedades, cómo tú puedes mejorarlo. Y eso lo hacemos con un estudio en menos de una hora, preciso, no invasivo, damos un seguimiento, damos un tratamiento personalizado y lo potenciamos con el Atlas y con Scanner. Quien no quiere hacerse el estudio puede hacerse el Atlas. Vas, te haces la técnica de Atlas, vive la experiencia, a ver cómo va ese mes, lo vamos comprobando, te vamos siguiendo, unimos con la terapia del Scanner. Entonces, hay mucho. Ayer mismo nos llegó un señor con un dolor de 10, el máximo, de una lumbociática. Wow. Que llevaba muchos días ya con tratamiento intravenoso. Entonces, tiene que disminuir el dolor al menos 50% para que haya un dinamismo. Se puede lograr. El dolor es relativamente fácil de tratar. Lo difícil de tratar es el sufrimiento. Lo difícil de tratar es qué generó eso. Porque lo que más nos daña a nosotros son los miedos que te decía. Después el sentimiento de culpa a nosotros y a los demás. Doctor, entonces antes de que a lo mejor sienta un dolor físico, pero estoy sintiendo a lo mejor un sentimiento de culpa, mucho miedo, ¿me pueden ayudar a tratar esta emoción también en la esfera médica? Por supuesto. ¿Qué es lo que yo decía? Cuando veíamos a un niño deprimido de 17 años hace 20 años. No, es por la exigencia de la sociedad. Porque pedimos mucho, le ponemos estándares muy altos, tienes que ir a hacer esto y esto y esto y esto. Entonces, nosotros tenemos evidentemente la parte terapéutica, que es la mayoría de las personas que casi van desahuciadas, que casi van con una enfermedad crónica y muy fuertes, pero van muchos también que tienen una gran calidad de vida y quieren ver cómo están, cuál es su estado normal, a qué están predispuestos, cómo pueden mejorar. Y evidentemente todos los trastornos de este tipo sí se tratan, sí se mejoran, porque a veces una angustia nos genera sin no saber lo que tenemos, no saber el diagnóstico, y eso nos genera también un sufrimiento, una angustia, y ese estrés te puede provocar una úlcera de estómago, te puede provocar un daño en el hígado, te puede provocar una alteración en las coronarias, te puede provocar un accidente vascular encefálico. Nosotros manejamos muy bien los factores de riesgo, evidentemente. Entonces, no solamente es para el que está ya enfermo, es para el que no se ha enfermado, el que está enfermo, para que no te compliques, para que no siga. Hay pacientes que nos preguntan, ¿y usted me asegura que me puede curar? No, yo no le aseguro nada. Claro. Ningún científico que se respete te puede asegurar. Hay que hacer un estudio, hay que verte, analizarte y tener paciencia y confiar y hacer el tratamiento, porque es un triángulo de sanación, paciente, médico y toda la tecnología que usamos. No hay, es decir, no es que sea un tratamiento ni largo ni corto, dependerá mucho de la reacción del... Generalmente, si van al estudio de la resonancia, yo siempre digo que un hábito fisiológico al menos requiere 90 días. ¿Qué dicen los rusos? Que por cada año de patología crónica se necesita un mes. Nosotros hemos visto que no, que es mucho antes, porque lo potenciamos con el Scanner, con el Atlas, con otras cosas que hacemos, con nuestra experiencia personal. Entonces, evidentemente, si llevas muchos años con una enfermedad importante, vas a requerir más tiempo. Claro. Pero hay pacientes que responden de una manera fabulosa. Hay quien te dice, yo vengo porque estoy deprimido, estoy cansado, agotado, no sé lo que tengo, no tengo otra enfermedad y sin embargo al mes ya están muy bien. Evidentemente, ¿quién más nos visita? Las lumbociáticas, los dolores crónicos, las enfermedades crónicas como hipertensión, como diabetes, enfermedades degenerativas neurológicas, pero nosotros tratamos muchos tipos de pacientes, desde niños hasta adultos de 100 años. Esa era la pregunta que te iba a hacer, Sí. me la ganaste. Sí. A cualquier edad, ¿ustedes atienden? Generalmente menos de 6 meses no, pero cuando el niño es pequeñito, ¿a quién hay que tratar? A la madre o al padre. Se trata a la madre y al padre. ¿Por qué, doctor? Porque hay un vínculo emocional muy grande. Okay. A veces el niño viene con asma y con asma y con asma y es porque sus padres discuten delante de él muy fuerte. Entonces, cada cual manifiesta su patología y su enfermedad porque es un llamado de atención. El dolor es un llamado de atención, te está diciendo, aquí está ocurriendo algo mal. No le hacemos caso, no le hacemos caso. Todos tenemos un nivel intuitivo, todos sabemos que vamos a comer una comida y, esto me va a caer mal, pero ya lo pagué y seguimos. Si le hiciéramos caso a nuestra intuición y a los contentos del cuerpo, realmente estaríamos más sanos. Evidentemente que los factores de riesgo están muy bien estudiados y si tú bajas de peso, si haces ejercicio, si tienes el colesterol bien,
muchas cosas. Claro que vas a tratar de estar más sano, pero tú tienes un componente genético de tu padre y de tu madre, tú no reaccionas de una manera igual en determinados eventos ni en determinadas enfermedades. Entonces, lo importante es saber el origen, es saber la causa, y en eso lo podemos ayudar. Y en mitigar el dolor y el sufrimiento, que es mucho más potente que el dolor. Si quieres algo nuevo en tu vida, tienes que hacer algo nuevo, pero claro. Deepak Chopra, que es de los grandes científicos del mundo, decía, ¿quieres ver realmente cómo tú pensabas hace un tiempo? Obsérvate ahora tu cuerpo, tus síntomas. ¿Quieres ver cómo vas a estar dentro de 5 años? Obsérvate cómo estás pensando. Cuando nos demos cuenta que nuestros pensamientos, nuestras acciones influyen en nuestra salud, entonces tomaremos verdaderamente la rienda de la salud. Nosotros podemos ayudarlo, y eso es personalizado. Nosotros podemos ver cuáles son tus puntos débiles, dónde está fallando, cuál es el origen de la causa, cuál es el origen de la enfermedad, cómo evitar una complicación de manera no invasiva, de manera rápida. Y orientar, porque sí, todo esto es una tiene que ver con la sí. desorientación. Sí. Uno está, de repente, consultas tanta gente y sí. te desorientan, que claro. dices, sí. bueno, no. Y hay quien sí va a 20 médicos, puedes ir a todos los que quieras. Nosotros tenemos una forma diferente y te la brindamos de corazón, porque el médico es un hombre de servicio. Hay una paciente que después del programa me dijo, doctor, me llama mucho la atención que usted diga que es médico. Digo, ¿por qué? Sí, porque aquí todos los médicos dicen que son doctores. Digo, es que yo soy médico. Y cuando miré mi título, el único de los títulos que decía doctor en medicina era el mío. Pero yo soy médico, claro, evidentemente. Claro. No hay nada malo en decir que somos médicos. No, por supuesto. Claro. Somos doctores, sí, ¿qué? Entonces, pero yo no curo. Yo tengo una experiencia que te la comparto, evidentemente, que me la compartieron mis profesores, mi experiencia personal, y el que decide qué va a hacer eres tú, porque tú te quedas solo contigo mismo. ¿Quién está contigo las 24 horas del día? Doctor, ¿en cuánto tiempo aproximadamente tardamos, o tarda usted más bien en hacernos estos estudios? Y quienes pueden pensar, a lo mejor tardo horas, es algo muy difícil. No, más o menos en 45 minutos, 40 minutos se hace todo el estudio, si se hace la consulta con el estudio, con el tratamiento, y a partir de ahí decidimos si hacemos el Atlas, o puede ser que tú vayas al Atlas. El Atlas se te da una charla, se te conversa, te dicen las contraindicaciones, si se hace. El Atlas como tal puede durar 10 minutos nada más, y es solo una vez. Y el escáner sí es de 30 a 45 minutos, pero tú agendas diferentes sesiones para escáner, generalmente una vez al mes estamos viendo a los pacientes, el que no pueda por un problema económico hasta 2 meses, es decir, 60 días, pero hay quien necesita cada 21 días, depende. Pero ya tú sales con el diagnóstico, con el tratamiento, y te vas observando, tú te pones atento a tu cuerpo para ver cuáles son los cambios, y vamos afinando el tratamiento, vamos afinando como si fueran capas de cebolla. O sea, retomando, el Atlas es una vez, sí. El escáner es varias veces. Sí. Sí, es varias veces, sobre todo por lo menos 10 sesiones, porque en realidad hay que hacer una memoria, claro. Hay que cambiar, hay que darle la información al cerebro para que diga, esto no es lo normal. El cerebro, cuando tú tienes algo más de 14 días que te dice, esto supuestamente es lo normal, o si está normal hay que tratar de que sea lo normal para que no empeore. Es un mecanismo adaptativo que tenemos para no empeorar. Entonces hay que recordar cuál es lo fisiológico y desde el punto de vista de estructura y de función. Pero todo puede mejorar, absolutamente todo, cada cual a su propio ritmo, evidentemente. No importa la edad, no importa las enfermedades o padecimientos que tengamos en este momento. No importa, y no importa que sea una enfermedad crónica. Nosotros somos muy sentenciosos, los médicos. Usted tiene esto y no se va a curar, y en 6 meses si no hace esto se va a quedar inválido. Ahí le estás dando una sentencia muy fuerte, y hay pacientes que tienen un miedo que lo aplastas. Claro, hay quien dice tienes cáncer y lo asume con una gran valentía, pero hay quien dice tienes cáncer y lo derrumba psicológicamente, claro. Y no sabe qué hacer por la experiencia de su padre, de su madre, de su familia. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Nosotros somos hombres de servicio, pero tenemos una misión muy grande, que es la de no solamente favorecer la salud, sino de mejorar el estado de vida del paciente completo. Es una calidad de vida que es más grande. Un cambio más radical. Claro, Compañera, es momento de hacer una pausa, tenemos todavía muchas dudas y sobre todo pues esta forma de sanar, que nuestro cuerpo sana, así que quédense con nosotros, continuamos aquí sobre la mesa hablando de Esfera Médica.
Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar esta noche con nosotros aquí en Sobre la Mesa hablando de esfera médica. Doctor, un poco más de 15 años de experiencia. ¿Quiénes integran, cuántas personas integran esfera médica? La casa matriz, como yo le llamo, está en Ciudad México. Y allí somos casi 60 y tantos. Okay. Casi 20 médicos, varias enfermeras, especialistas, pero también hay doctores en ciencias, ingenieros, hay muchos. También decidimos venir a la frontera, sobre todo Tijuana, Juárez y en otros sitios, y estamos también en otras. Es decir, que es un conjunto de médicos o de especialistas dedicados a la medicina o la rama de la medicina para mejorar la salud. Es decir, no solamente son 2 o 3 personas. Evidentemente, los creadores y los fundadores son 2 doctores mexicanos. Doctor, ¿te tocó atender gente de Estados Unidos? Sí, evidentemente, como aquí en la frontera. Sí. ¿Te tocó? ¿El público de Estados Unidos es más exigente que el de aquí? No. ¿Más? ¿No? Para nada. Ok. No, porque Igual, tiene no más sé si- dinero. Y como tiene más dinero, no le importa pagar. Porque en Estados Unidos le cobran muy caro. Si tú vas a un médico por una consulta, tienen que pagar mucho. Claro. Sin embargo, aquí te atienden, te hacen un estudio profundo, te dan tratamiento y no te cobran tanto como allí. No, el público... Pero ¿cuál es el público estadounidense que viene? Es el mexicano que lleva años allí. México-americano. Exacto. México, La América. frontera no es ni México ni Estados Unidos, es un híbrido, es una unión. Entonces el que Claro. viene es eso. Es el paciente. Yo tengo una paciente, evidentemente no voy a decir quién, que le di el alta. Me dijo, no doctor, es que yo quiero venir porque me es más rentable venir y estar con usted que estar allí. Vale. Al otro mes le digo, usted está bien, ya está de alta. No, es que yo quiero venir. Pues sí, puede ir, evidentemente, pero ya cuando tú estás de alta, te doy de alta, porque en realidad... Claro. Pero si quieres estar con nosotros todo el tiempo que quieras, claro que sí. ¿Cuánto duró el tratamiento de ella, por ejemplo? 3 meses, 90. Es que la mayoría evoluciona muy bien. Okay. Hay muchos que sí se quieren sanar. Hay otros pacientes que quieren y saben inconscientemente, tienen una ganancia secundaria con su enfermedad, porque van a tener más atención del marido o de la familia, o porque tienen una ayuda económica, o porque tienen una forma de pensar constante y de emocionar y de reaccionar a determinadas cosas y no se dan cuenta que también forman parte de esa patología, de esa enfermedad. Quizá le servía como terapia para no enfrentarse o no continuar con cierto problema. Sí, pero está bien que tú vayas y si te sientes bien que puedas ir también, pero está muy bien. Van muchos jóvenes, deportistas, gente que quiere saber, que tiene una pequeña lesión, pero que también quiere tener un alto rendimiento. Eso es importante, están yendo muchos jóvenes. Desde que dije que soy cardiólogo está yendo mucha gente también hipertensa. Por supuesto, me encanta todas las patologías de cardiología, tratarlas, pero cualquier cosa la podemos tratar. Y evidentemente somos especialistas del dolor sobre todo. Y La del sufrimiento. pregunta que te hice fue intencional porque la gente siempre se queja de tratamientos largos. Por aquello de que la fama, por ejemplo, de la alopatía y la fama de los laboratorios es extender un tratamiento por meses, por años, porque si no se acaba el negocio. Y ya se han escrito 1 millón de artículos sobre eso. Entonces hay un poco en el ambiente esa percepción. Me estás dando un tratamiento largo para que yo pague y pague. Por eso te preguntaba en cuánto tiempo le diste de alta a esa paciente. Sí. Y eso es interesante. Comunicación. Es decir, la base es la comunicación. En la primera consulta yo te tengo que informar de acuerdo a tus patologías, de acuerdo a tu gravedad, de acuerdo al tiempo que lleves con ella, de acuerdo a cómo está la inestabilidad, realmente cuál va a ser tu seguimiento. Como mínimo 90 días para crear un hábito fisiológico. Correcto. Pero pueden durar 6 meses, a veces menos. Si te haces solo la resonancia, evidentemente va a ser un poquito más, 4 o 5 meses. Pero si tú combinas las terapias, te vas a dar cuenta que el tiempo se va a cortar porque todas tus potencialidades mejoran. Claro. De todas formas, no es obligatorio ir. Siempre el paciente tiene la última palabra y decide. Claro, por supuesto, claro. ¿Cuál es? Pero no puede ser, te tomas un medicamento, esto no es un antibiótico, y que en 5 o 7 días no es así. ¿Qué quieres? Yo le pregunto, ¿qué quieres?
¿Quieres realmente estar en un estado fisiológico? ¿Quieres realmente estar en tus buenas potencialidades? ¿Quieres realmente ver la causa y sanarte? Necesitas tiempo y paciencia. Sobre todo paciencia. ¿Cuáles son, doctor, las patologías más comunes? Dijo, pueden Sí. asistir todos, niños, adultos, Sí. pero ¿cuáles son las más comunes? Las que llegan más a ustedes? frecuentes, por ejemplo, relacionadas con dolor, las lumbociáticas, Ok. las migrañas, los problemas de espalda, los problemas de hombro. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con algo articular y con disminución de la movilidad es muy frecuente porque es lo que más te invalida. Claro. De las enfermedades crónicas, lo más frecuente es lo más prevalente en la medicina. La diabetes, la hipertensión, pero la fibromialgia, es decir, todas las patologías crónicas o agudas podemos tratarlas. Pero lo más frecuente es lo más prevalente en la misma medicina. Tocaste un tema interesante, bueno, usaste un vocablo interesantísimo, o un nombre médico, que es la fibromialgia. Yo escuché la primera vez eso en San Diego, hay toda una organización de la fibromialgia y hay gente que trabaja para... Yo nunca pensé que llegara a ese nivel. Y hay todo una Nuestro serie de primer tratamientos. estudio científico y es precisamente en fibromialgia. La fibromialgia es un síndrome doloroso crónico no articular. No es la articulación, generalmente es músculo, tendones y está en diferentes, pero es más complejo, no solamente es dolor. Generalmente se asocia a síntomas gastrointestinales como la colitis ulcerosa, generalmente se asocia a trastornos de sueño, que puede ser un insomnio, tratamos todos los trastornos de sueño, de cansancio, generalmente se asocia a agotamiento, es decir, es un síndrome muy amplio y generalmente ataca a la mujer. Es mucho más Sí, frecuente de conozco una 9 a mujer 1. que tiene Somos especialistas en migraña, pero no puedes pretender que tú tienes fibromialgia de 20 años y que yo te lo quite en 2 meses. Dicen que hasta, esta señora que conozco, dice que hasta cuando se peina le duele. Sí, Es evidentemente. horrible que te peinas y te duele. Y a veces comienzas con insomnio, comienzas con colitis, esto te irrita y eso es lo que te lleva a los triggers, a los disparadores para el dolor. Entonces, es muy compleja la medicina. La medicina es una ciencia, 2 y 2 no es 4, pero a todos los podemos ayudar y tenemos mucha experiencia muy buena precisamente en fibromialgia y en otras enfermedades crónicas, porque tratamos artritis reumatoidea, pero no es lo mismo tratar una enfermedad de 20 años en un estado ya severo que tratar algo mucho más leve. Hay pacientes que hace 20 años que no pueden hacer esto, no se pueden peinar, y sin embargo con el Atlas pueden salir y aumentan mucho su movilidad. Es increíble. Es increíble, hay pacientes que no han caminado. Nosotros atendemos un paciente, no vamos a decir quién es, con Parkinson, que llegó y en la calle le daban limosna porque pensaba que estaba pidiendo. Era completamente así, no podía ducharse, no podía hacer sus labores diarias, no podía tampoco ni subir al coche y ahora está muy bien. No te digo perfecto como tú y como yo, pero se ríe, conversa, puede moverse, no tiene la rigidez, ya se sube en el coche, se baña. Entonces, Reaccionó bien al sí, tratamiento. sí, la mayoría reacciona bien, pero cada cual reacciona a su propio ritmo. No se puede dar un pronóstico. Claro, es lógico eso, claro. Hay quien dice, es que yo lo quiero ya y ahora, pues entonces eso es magia. Y esto Claro, no es magia. claro. Esto es medicina basada en la evidencia, esto es inteligencia emocional, entre otras cosas. No es hacer magia. Doctor, ¿te tocó tratar familias? Papá, mamá o Sí, matrimonio y son niño. frecuentes. O sea, que la familia entera. Sí, son frecuentes. Wow. Y es mejor que se traten todos al mismo tiempo, digamos. No al mismo tiempo, pero sí se puede hacer. Y a veces cuando el problema es familiar, sí. Lo que es, generalmente la mujer pasa con su marido o el marido pasa con su esposa, con su mujer. A veces es preferible que pasen solos. Ok. Porque hay cosas que tú le cuentas, el médico es como el cura, hay cosas que Sí. tú le cuentas al médico cuando estás solo con él que no te atreverías a contarlo con tu marido. Ha mencionado varios casos, obviamente no menciona el nombre de los pacientes, pero hay algunos que sí nos puede decir que, digamos, son testimonios y gente conocida. El que ha dado un ¿cierto? testimonio, evidentemente de los más conocidos, es de los grandes artistas españoles. Entonces, generalmente no da entrevistas, pero si alguien que ha sufrido un evento traumático muy fuerte y un dolor tan grande quiere dar su testimonio, cualquiera que lo puede dar, aquí estamos abiertos. Entonces, Miguel Bosé fue uno de los grandes promotores nuestros, evidentemente. Cuando tú lo oyes hablar en un vídeo cortito, pequeñito, te das cuenta
de que es verídico, que es muy convincente. Me gusta más poner el vídeo que hablar yo. Claro. Porque te das cuenta y tú dices, este hombre que es rico, este hombre que tiene poder o que tiene determinada situación positiva, no tiene por qué mentir. No, Claro. ni tiene conflictos de intereses. Entonces, pero como él hay muchos que sí se han quedado también en la palestra. Tú usaste hace un rato la palabra enfermedad crónica. ¿Hay pacientes que llegan en estado grave o en estado Por supuesto. de desahucio? Por supuesto. Posiblemente el 25% llega desahuciado. Wow. Hay quien llega ya en un extremo que es un extremo. Hay pacientes que han llegado a un estadio terminal. Entonces, ellos saben, el paciente sabe cuando está terminal. Claro. Tú no tienes que decírselo, pero sí puedes ayudarlo a al menos morir con calidad de vida. Pero sí, un por ciento de nuestros pacientes ha visitado a tantos médicos, está tan desesperado que ya dice, bueno, venga, aunque yo no crea en esto, voy a ir y a ver qué me sale. Pero hay pacientes evidentemente que van grave. Una cosa importante, cualquier que vaya con una urgencia, sí hay que ir a urgencias. Es decir, si yo detecto que tienes una urgencia en este momento, puede ser una urgencia hipertensiva, puede ser una cardiopatía isquémica, puede ser un abdomen agudo, evidentemente hay que ir a urgencias. Nosotros no es que te voy a pasar la maquinita y te voy a... No. La urgencia es la urgencia y lo que es del César es del César. Claro. Sí atendemos a todo, pero si tú realmente tienes una urgencia, por favor, para eso está las urgencias de la Seguridad Social o de la privada. Clarísimo. Ahora, ¿por qué no es recíproco? Por ejemplo, si ustedes, lo acabas de decir, ustedes tienen problema que el paciente vaya con su médico, alópata, y se siga atendiendo. ¿Por qué la alopatía está en contra de este tipo de medicina revolucionaria o novedosa? ¿Qué te enseñaron en la carrera? Es decir, tú como Estado tienes que proteger a tu gente. Como sistema de organización de salud pública, tú tienes que proteger a tu gente. Tú no puedes permitir que ningún farsante o agente que no esté verdaderamente preparada esté dando una consulta o esté atendiendo con una mala praxis. Claro. Entonces, para eso están las escuelas de medicina. Por eso soy médico. Eso está claro. Tú aprendes un protocolo, tú aprendes una manera de diagnosticar y de tratar. Y esa es la ciencia, y estamos muy de acuerdo con la ciencia y con los métodos. Pasaste por el juramento hipocrático. Por supuesto. Claro, ok. Por supuesto. Entonces, ante todo, no hacer daño, y yo soy médico. Ahora, si tú como médico especialista de una especialidad no quieres que tus pacientes vayan, pues está bien, perfecto. Pero tú decides como paciente. Claro. Yo no me puedo preocupar por lo que piensen otros médicos, ese es su problema, esa es su responsabilidad. Y a mí me da confianza, me da confianza que por lo menos ellos no te digan, no, tu médico no, porque tu médico... Me da mucha confianza que ustedes tengan esa apertura, porque es como una especie de, no digo desafío, pero sí decir, ve y vas a ver quién te da resultados. O sea, eso es interesante. O quizás te den resultados los dos. O quizás, claro. Él te trate algo y yo. ¿Cuál es la pregunta más frecuente en la primera consulta? Doctor, ¿tengo que dejar los medicamentos? Para nada. ¿Y usted cree que usted cree de la simvastatina? ¿Me la sigo tomando? Consúltelo con su médico. Porque yo te puedo hablar de los factores, de los efectos adversos, pero yo sé que hay un protocolo para usar simvastatinas, entonces yo no soy quien para quitarte un medicamento que te puso otro especialista. Claro. El paciente siempre te va a querer tirar la responsabilidad. No, la responsabilidad es suya y de su médico. Si tú vienes con una hipertensión que no está controlada y yo te la controlo, te vas a dar cuenta que vas a necesitar menos medicamentos. Entonces eso lo haces con tu médico y en vez de tomarte 2 losartán te tomas 1 o lo que decida tu médico, porque yo no soy en ese momento el cardiólogo tuyo. Entonces es importante darse cuenta que la medicina tiene su función y nosotros tenemos una función como médicos también, pero cuando hay una urgencia es una urgencia y cuando tienes un problema, si tienes un problema de insuficiencia renal, evidentemente ve con tu nefrólogo o ve con tu medicina de médico internista, que son brillantes, que son muy buenos. Y si ellos te dicen, no vengas conmigo, pues no vengas, es una opción. No, muy bueno. O sea, no compiten, pueden trabajar. No, en lo absoluto. Lo lógico, hay muchos especialistas que ya estamos trabajando de una manera unida y eso es lo importante, que nos unamos. Claro. Aquí lo esencial es el paciente y es la salud del paciente. Claro. Que los científicos de este siglo nos unamos
en pro de mejorar la salud de la humanidad y de los seres humanos, que no nos dejemos manipular ni por las grandes transnacionales ni por las grandes farmacéuticas, que verdaderamente actuemos de corazón. Claro. Pero es lógico, ¿quién diagnostica el cáncer? El oncólogo. ¿Cómo lo hace? Con una biopsia. No, yo no tengo por qué diagnosticar un cáncer ni decirte que no tienes esto y no tienes... No. Médico, es que me dijeron que tenía Parkinson. ¿Usted cree? No, eso es un diagnóstico alópata. A mí no me interesa tanto el diagnóstico de alopatía, me orienta, pero no me interesa esto. Lo que me interesa es que mejores y que sanes, pero para eso está el neurólogo o el especialista. El diagnóstico ya está, pero a partir del diagnóstico tú trabajas. Claro. Entonces, no tenemos por qué, porque nuestra visión es diferente. Claro. El órgano que produce el síntoma no necesariamente es el que lo causa. No porque tú tengas un dolor aquí, la causa está aquí, ni porque tengas un dolor aquí, la causa está aquí. No necesariamente. Por eso nos da tan grandes resultados, porque si quieres algo nuevo en tu vida, haz algo nuevo, haz algo diferente. Pero haz algo que esté basado en medicina, basado en la evidencia, algo que tenga experiencia, algo, pues investiga, pregunta. No vayas como un conejillo de India nada más. Correcto. Ahora, en el capítulo prevención, ¿qué tanto hace Esfera Médica? Importantísima la prevención y la promoción. La prevención es esencial, porque tú dices, me siento bien, no tengo nada, pero no hay que esperar a que el cuerpo te diga estás mal. Podemos hacer un chequeo completo de tus órganos, de tus tejidos, de cómo están funcionando. Aunque te sientas bien. Por supuesto. Como lo hice yo hace un par de meses. Claro. Y si estás bien, lo haces una vez, lo haces 2 veces y ya, no tienes que hacer más. Pero quizás haya un hallazgo que evitemos una complicación. Hay quien dice, no, yo no quiero saber nada. No, no, lo contrario, la información es poder. Claro. Porque la puedes usar a tu favor. Que a lo mejor se iba a desencadenar en 1 año, 2 y o en 6 meses, esto, ¿no? Exactamente. La prevención es muy difícil. ¿Por qué la prevención es difícil? Porque yo te digo, no pases por ahí, que si pasas te vas a caer. Pasas por aquí y dices, seguro que si hubiera pasado por ahí no hubiera caído. Claro. Porque la gente es muy desconfiada y es normal, cada cual. La prevención es muy difícil porque es evitarte una complicación. Solo cuando tú vives la complicación dices, coño, perdón, yo hubiese hecho. No, está bien, está bien. Yo hubiese hecho eso. Claro. Es muy difícil porque la prevención es evitar una complicación, ver cuáles son tus potencialidades, a qué estás tendiendo. Tú tienes tendencia a diabetes, aunque no seas diabético, pero tienes una tendencia. Claro. Entonces podemos hacer un tratamiento, un protocolo, una para estrategia. Claro. Hacemos estrategias personalizadas. Doctor, hay algo en tu background que me llama mucho la atención, sobre todo por tu carrera. Es decir, trabajaste en España, es decir, trabajaste en Europa y trabajas en América. ¿Hay diferencia en el servicio? ¿Hay diferencia en el tratar a la gente? Sí. Todos son diferentes, es como los hijos. Tú tienes 4 hijos y cada cual, y los dedos de las manos son diferentes en que forman una mano. Tenemos que darnos cuenta que somos uno. Patria es humanidad, somos una sola humanidad, pero evidentemente la mentalidad del mexicano es completamente diferente a la mentalidad del español. El mexicano no sabe decir no, prefiere decir sí a todo porque quiere quedar bien con todo el mundo. O sea, el español es más directo, más, quizás yo le pido disculpas porque la forma de hablar mía quizás sea más agresiva, pero no, es que soy así. Entonces, sí hay grandes diferencias, evidentemente, pero cada cual es grande en su lugar, cada cual tiene, pero somos humanos, somos seres humanos. ¿Cuál te ayuda más? ¿El que te dice no o el que te dice sí? Depende para cuál es el sí o el no. No, en el sentido de que a un paciente uno para conocerlo más tiene que hablar el paciente, es decir, qué siente, desde cuándo empezó a tener... El paciente tiene que sentir que tú lo quieres ayudar. Claro, confianza. Tiene que haber una empatía. Confianza y empatía. Tiene que haber una confianza. Claro. Eso se llama rapport en la medicina, el rapport que se establece. El paciente tiene que darse cuenta que tú quieres ayudarlo de corazón, de verdad. No solamente hacer un protocolo, escribir, mandar tu medicamento, vayas eso. No, no es así. Eso no es ser médico. Ser médico es otra cosa, es una actitud ante la vida. Si tú estás eliminando toxinas, pues pasan a la sangre, entonces todas esas toxinas te alteran. Sí, algunos claro que pueden empeorar sus síntomas, pero empeorar de una manera equilibrada. Y claro que nos pueden llamar, pero nosotros sí se lo decimos también. Una de las personas que vio el programa, una mujer, me decía a mí, que vive en Tijuana, ¿qué pasa con un doctor que va, viene, está en la Ciudad de México, está acá? ¿Cómo me garantiza un servicio? No, yo estoy todos los meses
Y yo voy a estar, si Dios quiere, mucho tiempo aquí en Tijuana. Lo que pasa es que me tengo que dividir 15 días en Juárez y 15 días en Tijuana. Pero y además vamos, hay un equipo, ¿no? Que lo sí, respalda. por eso, y a eso vamos me a refiero. formar otros médicos. No soy yo solo, lo que pasa es que yo soy el responsable. Claro, Ok. claro. Pero yo sí voy a estar 15 días físicamente en Ok. Tijuana y 15 días físicamente en Ciudad de Juárez. El servicio está garantizado, digamos, Sí, no hay sí, que tener por temor de supuesto. que mi doctor se fue a la Ciudad de México y me quedé... No, ya yo no estoy en México, no soy chilango, ya yo Ok, soy ok. mexicano Eso da más adoptado. confianza a muchos aquí. No, y estoy buscando casa aquí en Zona Arriba, Muy en bien. Tijuana. No, está bien, o sea, de alguna manera cubres Claro, esa, tranquiliza también a esa los expectativa y... Claro, y muchos nos llaman, y si yo no puedo atender el teléfono, como estoy con paciente o ocupado, sí tenemos la secretaria, las chicas que lo toman y nos lo dan, evidente, y sí le damos la respuesta, por supuesto. Tú hablabas hace un rato de todas las reacciones que yo un poco lo sintetizo en lo que es las enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son para que me lo expliques a la gente, Soma es por favor? lo que es material. Todo tu cuerpo y todo lo que tú puedas palpar, lo que es más material, eso es lo que más o menos se llama como soma. Y la psiquis es todo lo que tiene que ver con el pensamiento, con la emoción, con toda la parte que no es tan material, porque en realidad todo es orgánico, todo es materia a diferentes niveles. Entonces, cuando tú hablas de algo psicosomático es que un estrés, una emoción, ¿puede desencadenar una alteración en un órgano? Sí. ¿Puedes llegar a tener un cáncer por un evento traumático? Sí. Tiene ese poder. Sí, por supuesto. La mente humana es muy poderosa. Por lo tanto, se trata de hacer un estado biológico positivo. Hay muchas formas de colocarte. El sistema que nos permite también la sanación dentro del sistema nervioso central es el sistema autónomo. Y ese sistema autónomo tiene que ver con la respiración, tiene que ver con los latidos, con muchas cosas. Y ese se divide en dos, simpático y parasimpático. El simpático es un sistema que te protege, el parasimpático te regenera. Es decir, uno te aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, muchas cosas para defenderte, para estar alerta. El otro es el regenerador. Entonces tiene que haber un equilibrio. Nosotros trabajamos con el sistema parasimpático sobre todo, que es el de la sanación. Entonces estimulamos ese sistema parasimpático que se hace de una manera natural en el cuerpo. Doctor, casi se nos Adelante, termina el tiempo, adelante, pero adelante. antes me gustaría que le recordara a la gente o la gente nueva que nos está viendo cómo pueden acercarse a Esfera Médica, en dónde están ubicados, cuáles son los teléfonos. Estamos ubicados aquí muy cerca, en la avenida Antonio Caso, en la Clínica Premier, en el 6º piso. Pueden llamar siempre. Ok, eso es importante. Sí, sí. En este Y- momento lo pueden hacer. Sí, lo pueden hacer, reciben la llamada, más o menos le van a dar una explicación, lo lógico es que vaya y hable con Claro. nosotros, Claro. pero más o menos sí están entrenadas, las enfermeras y la de recepción, sí sabe evidentemente qué es lo que tú necesitas, se agenda la cita y hacemos. Y ahí logramos una estrategia, cuál de las técnicas quieres hacer, Ok. cuál yo te sugiero que hagas, ¿sí? Porque no siempre es rígido. Todo Claro. varía dependiendo de tu enfermedad, de tu patología, de tu condición, de muchas cosas. Entonces, quien nos contesta el teléfono nos puede ayudar a guiarnos por a supuesto, cuál examen sí. nos podemos ¿De Por solicitar. aquí supuesto. o de Estados Unidos? Es lo mismo. Sí. En los dos idiomas también, En los dos castellano y inglés. No, perfecto. Digo, yo creo que no sé si tengas otra pregunta, pero yo te iba para concluir. Cuando uno le dan medicina, siempre lee las advertencias, ¿no? Es decir, las consecuencias, es decir, las reacciones secundarias o side effect que causan las medicinas. Ustedes no tienen ese problema. Si No. lo que ustedes hacen no tienen contraindicaciones, digamos. No tiene Porque esa pregunta me la contraindicaciones. hicieron. El Atlas sí tiene 4 contraindicaciones relativas y temporales, ¿Cuáles serían? que no se hacen si están presentes. Si estás embarazada, esperamos a que para. Ok. Si tienes una fractura reciente de las vértebras cervicales, esperamos a que suelden. Si tienes un tumor de la médula espinal, se espera resolver. Y si te han puesto lente intraocular por una operación de cataratas, esperamos 1 año. Entonces, si no tienes esas contraindicaciones, lo hacemos. Si tienes alguna de ellas, esperamos a solucionarla y luego lo hacemos. Esas son las 4 contraindicaciones relativas y temporales. Hay otras contraindicaciones en el caso del esquener. Si tienes un marcapaso, no utilizamos la esquener en esta zona. Si estás embarazada, no se utiliza en esa zona. En Estados Unidos no se utiliza en la cara, porque dependiendo de la FDA, dependiendo de COFEPRIS, dependiendo de la Comunidad Económica Europea, así son las normativas y así son los permisos que hemos sacado. Ok.
evidentemente. Y en el caso, doctor, de la resonancia y cuando nos estamos tomando estas gotas, ¿ahí no hay ningún efecto secundario? Con las gotitas no hay nada. Porque es vibracional, es informacional, no hay ninguno para nada. Solamente es, si tienes una intolerancia, por ejemplo, al alcohol, porque hay una lesión con una enzima, es una solución hidroalcohólica que le ponemos la información. Entonces, evidentemente, no te lo ponemos con alcohol. Si eres un niño, se pone solo con agua. Se puede poner con glicerina también. Okay. Entonces, la solución, la matriz que se utiliza va dependiendo de tu patología, pero no. ¿Cuánto dura en tiempo hacerme un atlas y hacerme un estudio completo? El estudio más o menos 45 minutos, ya ahí te damos la charla del atlas, el atlas más o menos de 10 a 15 minutos, es decir, en una hora, sí, puede salir perfecto. Y el escáner sí es aparte, evidentemente, de 30 a 40 minutos, dependiendo de qué protocolos, digamos, porque hay tratamientos locales, centrales, generales, depende. Tienen que ir y que claro. yo estoy convencido y me pareció orientadora la charla y aparte, bueno, este hombre sabe mucho y evidentemente... Alguien dijo, solo sé que no sé nada. Tenemos que tener otra visita suya para seguir. Yo solo sé que tú sabes mucho, así que... La información, compañera, creo que aprendimos un poco más sobre la esfera médica. Sobre todo esperamos que a nuestro auditorio les sirva esto muchísimo y sobre todo pues que ahorita puedan decir, a lo mejor no me duele nada físicamente, pero a lo mejor tengo tales sentimientos y que ustedes nos pueden ayudar, ¿no? O ya tienen tales padecimientos y ustedes pueden ayudar a que mejoren todavía Por más. supuesto, por supuesto. Muy bien, Muchísimas doctor gracias, Norberto, Gracias. gracias de para nuevo servirle. y esta casa está abierta para usted. Igualmente. Gracias. Seguirán apareciendo los teléfonos y la dirección en donde pueden contactar Esfera Médica. José, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos pronto, por supuesto, Claro que unos que cuantos sí. pasos en Esfera Médica, Claro que doctor. sí, Carmen. Muchas gracias, buenas noches. Encantado. Buenas noches a usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente domingo aquí sobre la mesa. Esfera Médica, tecnología de punta para tratar el dolor.